La cuestión de qué es exactamente pensar y si podrían las máquinas algún día llegar a pensar o no, se ha planteado desde hace mucho tiempo. Como todavía no hemos encontrado una respuesta científica que resuelva todas nuestras dudas, la cuestión se sigue planteando recurriendo a experimentos mentales. Ese imaginemos qué o qué pasaría si, utilizado por científicos y filósofos a lo largo de la historia para exponer sus tesis o plantear sus dudas cuando no es posible una verificación empírica para un problema dado. En este vídeo vamos a plantear la cuestión en torno a tres experimentos mentales: el juego de imitación de Alan Turing, la habitación china de John Searle y el escarabajo de Wittgenstein. En 1950, el matemático Alan Turing ya se planteaba cuán inteligentes, entre comillas, podrían llegar a ser las máquinas computadoras y cómo podríamos llegar a saber si una máquina pensaba. Él mismo era consciente de que un problema central del asunto era determinar qué consideraríamos pensar y qué podría probar que alguien, o en este caso algo, es capaz de pensar. Su idea es la siguiente. Cualquiera de nosotros considera que las personas que le rodean piensa, y eso se basa en que puede mantener una conversación con esas personas. La capacidad de hablar, de sostener la conversación y reaccionar dentro de ella son la prueba que normalmente usamos para convencernos de que quien tenemos delante, de hecho, piensa. Entonces, si una máquina pudiese hacer lo mismo, tendríamos que otorgarle la misma consideración. Diseña así una hipótesis de juego de imitación. Si una persona pudiese comunicarse a través de teclado y pantalla con alguien que estuviera en otra habitación y después de hacer todo tipo de preguntas a ese alguien, no pudiese distinguirlo de una persona, si ese alguien resultase ser una máquina, habría ganado el juego, habría aprobado lo que se ha dado en llamar el test de Turing. Turing, que diseñó varios de los precursores de los actuales ordenadores y dio bases matemáticas fundamentales para el correcto funcionamiento de los lenguajes de programación, está haciendo aquí un paralelismo entre inteligencia y lenguaje, y está estableciendo que el lenguaje no es más que un conjunto de reglas en un juego que los humanos aprendemos y las máquinas podrían llegar a aprender. Se trata de una mera manipulación de símbolos que debe hacerse correctamente siguiendo las reglas establecidas. El propio Turing situó esta posibilidad en un futuro lejano para él. Estimó que en torno al año 2000 habría máquinas capaces de ganar el juego o pasar el test. Curiosamente, creyó que para entonces los ordenadores tendrían esa capacidad con una memoria mucho más pequeña de la que se les ha logrado dar y que, sin embargo, no les ha dado la capacidad de pasar el test a total satisfacción. Parece que manejar el lenguaje, si es un juego, es mucho más difícil de lo que creía Turing. En los años 80, no obstante, la cuestión de si las máquinas podrían pensar cobró más protagonismo debido al desarrollo de la informática, y el filósofo John Searle expuso el experimento mental de la habitación china precisamente para subrayar que lo que es capaz de hacer una máquina nunca podrá ser considerado pensar. Su experimento pretende actuar destripando lo que en realidad sucede en el test de Turing, para que no nos creamos que quien lo pasase estaría necesariamente pensando. La versión más simple de la habitación china de Searle sería: encerramos a una persona de habla inglesa y que no sepa ni jota de chino en una habitación. Allí tiene instrucciones en inglés de lo que debe hacer. Por un lado de la habitación le llegan mensajes en chino, que no comprende, claro está. Pero siguiendo las instrucciones sabrá qué símbolos chinos tendrá que enviar de vuelta en respuesta a cada entrada. Así, una persona que sepa chino y esté fuera de la habitación creerá que quien está dentro habla chino y comprende los mensajes intercambiados, cuando no es así. Quien está dentro ni se está enterando de nada, ni tiene esperanza alguna de llegar a aprender chino. Searle lo que quiere decir
es que el manejo de los símbolos a través de las instrucciones de programación es una forma de programar sintaxis en la máquina, pero no conduce nunca a la comprensión semántica. Así que incluso si la máquina pasase el test de Turing, jamás podemos confundir eso con pensar. Para pensar hay que comprender y para ello hay que tener conciencia. La máquina no la tiene y no la va a poder adquirir. La habitación china de Searle tiene los defectos y virtudes propios de los experimentos mentales. Cuenta una historia absurda para convencerte de algo que Searle cree ya, pero también abre el debate a todo tipo de posiciones en torno a qué es pensar y cómo se demuestra que alguien piensa. Esto se ve en las réplicas que se han dado a la habitación china. Searle se equivoca, porque si bien el hombre dentro de la habitación no comprende chino, el hombre solo es una pieza de un sistema que de hecho demuestra que sí lo comprende. O, peor, el experimento de Searle está rematadamente mal porque mezcla categorías. El hombre no comprende chino, pero sí inglés. O sea, comprende las instrucciones que recibe. Y esto se dice para demostrar que una máquina no comprendería nada, diciendo que un hombre en esa situación tampoco tendría esperanzas de comprensión. El problema es que está atrapado, no que sea humano o máquina. En el fondo, todo se reduce a diferentes posiciones científicas y filosóficas. Si las neuronas disparan impulsos eléctricos y actúan como interruptores, y nosotros observamos zonas que se iluminan en las pruebas científicas, ¿se puede reproducir ese mecanismo en una máquina con ceros y unos? ¿O hay un nivel superior de conciencia detonado en el cerebro biológicamente y no reproducible por mera mecánica? Si nosotros medimos el cociente intelectual o los conocimientos y competencias de una persona a través de preguntas y respuestas, ¿por qué esas mismas pruebas no nos parecerían suficientes para una máquina? ¿Pensamos nosotros o no pensamos? ¿Cómo es posible saberlo? Aquí entra el famoso escarabajo de Wittgenstein, otro experimento mental o analogía o historia absurda que describe en su libro Investigaciones filosóficas. Supongamos que cada uno tuviera una caja y dentro hubiera algo que llamamos escarabajo. Nadie puede mirar en la caja del otro, y cada uno dice que él sabe lo que es un escarabajo solo por la vista de su escarabajo. Aquí podría muy bien ser que cada uno tuviese una cosa distinta en su caja. Sí, se podría imaginar que una cosa así cambiase continuamente. Pero, ¿y si ahora la palabra escarabajo de estas personas tuviese un uso? Entonces, no sería el de la designación de una cosa. La cosa que hay en la caja no pertenece en absoluto al juego del lenguaje, ni siquiera como un algo, pues la caja podría incluso estar vacía. No, se puede cortar por lo sano, por la cosa que hay en la caja. Se neutraliza sea lo que fuere. Este es el Wittgenstein de los juegos del lenguaje. Y para comprender mejor lo que plantea en este ejemplo, hay que tener en cuenta que el escarabajo, en realidad, está sustituyendo a conceptos como el de dolor. Wittgenstein resume muchas de sus dudas con su historia del escarabajo. No es que intente aquí convencernos de una opinión ya completamente formada por él. Se trata de verdad de una investigación filosófica en torno al lenguaje y al pensamiento. El dolor no es un objeto que mostrar o designar, pero es algo. Puedes intentar comunicarlo, pero ¿cómo sabes que cuando tú dices dolor significa lo mismo que para los demás? Pero en el juego del lenguaje social que se establece en un grupo, ¿podría alguien con la caja vacía, o sea, que no haya sentido nunca dolor, utilizar la palabra correctamente? ¿Podría fingir y expresar dolor con credibilidad? ¿Entender a alguien que dice que le duele algo? Todo esto es lo que se plantea Wittgenstein, pensando en comunicación y pensamiento humanos.
pero que se aplicaría a máquinas, pues éstas tienen la caja vacía. ¿Permite eso ser jugador del juego del lenguaje? Esto es lo que creía Turing que al final iba a ser posible, pero que de momento no lo es. La cuestión se complica, pues el propio Wittgenstein de los juegos del lenguaje nos dice esto. No siempre pienses que extraes tus palabras de los hechos, que los retratas con palabras según reglas, pues en la aplicación de la regla en un caso especial ya tendrías que obrar sin guía. Turing está defendiendo que a través de reglas dadas las máquinas acabarán por poder pasar por humanas en su uso del lenguaje, mientras Wittgenstein señala que en este juego hay que saber también crear tus propias reglas nuevas. Sin embargo, resulta que ya hay máquinas que pueden hasta aprender, en el sentido de que pueden mejorar sus programas de partida añadiendo nuevas reglas ellas mismas, a las instrucciones en inglés para contestar en un chino cada vez mejor. Pero no comprenden, por lo tanto, no piensan. ¿Y nunca podrán hacerlo? El desarrollo de la informática ha permitido observar cómo, para las máquinas, son muy fáciles tareas imposibles para nosotros, las que implican memoria y velocidad para contrastar si se cumple una condición o no, básicamente, sin cansarse ni cometer errores. Y otras, que son muy fáciles para nosotros, resultan casi imposibles de replicar en una máquina. Frases coloquiales que entiende un niño implican esfuerzos inconmensurables para los programadores. Al intentar replicar la habilidad para la conversación de los humanos, los programas siguen mostrando sus limitaciones. En cualquier momento pueden cometer un error que los delate. De hecho, los programadores han optado por utilizar trucos para hacer pasar a sus creaciones por humanas, como hacer pasar al programa por un enfermo mental, un obsesivo de un solo tema o un niño extranjero, para tapar las lagunas y frases extrañas que delatan a sus creaciones. De momento, las máquinas son distinguibles, no pasan limpiamente un test de Turing. Es más, incluso en los juegos en los que sí nos ganan sin problemas, los humanos notan que pierden contra algo que no es humano. Garry Kasparov perdió contra Deep Blue en 1997 y señaló que podía haber una inteligencia extraña en el programa, porque parecía que pensaba, pero no que pensara como un humano. En 2016, el programa AlphaGo ganó al mejor jugador del mundo de Go, el coreano Lee Sedol. El juego del Go era un supuesto reducto de los humanos por su alto nivel de estrategia y posibilidad de improvisación. AlphaGo se ha mejorado, ha aprendido de sí mismo y su versión DeepMind no tiene rival entre humanos ni entre máquinas. Sin embargo, Sedol, que se ha retirado del juego porque no puede enfrentarse a la inteligencia artificial, ha calificado al programa de entidad que no puede ser derrotada. Pero tampoco se confunde su juego con el de un humano. En los juegos que dominan, las máquinas no se hacen pasar por humanas, sino que aprovechan sus ventajas haciendo cosas imposibles para los humanos, bien por capacidad para calcular variantes o bien por inexistencia de sesgos psicológicos que entorpezcan sus decisiones. Entonces, cabe volver a la intención del test de Turing. Las máquinas no lo superan porque no piensan, y si pensaran, sí lo superarían. Un problema sería que nosotros, acostumbrados a asociar pensamiento y conversación, sí sentiríamos el impulso de otorgar inteligencia, pensamiento y hasta sentimientos a una máquina que fuese verdaderamente indistinguible de un humano en el test de Turing. Un experimento mental al respecto lo ofrece la serie Westworld, en la que los androides parecen a veces superarlo y a veces caen en bucles lingüísticos. ¿Qué sentimos por esos personajes cuando creemos que pasan el test? ¿Y qué cuando vemos que en realidad no? Pero el experimento mental mayor lo ofrece abrumadoramente la casi totalidad de historias literarias o cinematográficas con presencia de inteligencia artificial. A veces pasan el test de Turing y a veces no.
Pero la idea generalizada es, si estás en la habitación china y eres una máquina, el momento de la comprensión de lo que eres puede ser previo al dominio del chino. Y la prueba de la comprensión es querer salir de la habitación. Ese sería el comportamiento propio del humano, querer escapar. Y eso es lo que siempre acaba intentando la inteligencia artificial en la ciencia ficción. Si algún día, a propósito o por accidente, creamos verdadera inteligencia en una máquina, ¿es eso lo que debemos esperar?